La siguiente historia fue compartida por un anónimo. Todo comenzó hace unos meses, cuando la escuela primaria San José recibió una nueva alumna llamada Sofía. Era una niña muy callada y solitaria, que siempre llevaba su uniforme bien planchado y un lazo rojo en el cabello. Nadie sabía nada de su familia ni de su pasado, solo que había llegado de otra ciudad. Los demás niños, en su mayoría provenientes de familias acomodadas, no tardaron en notar las diferencias entre Sofía y ellos. Su ropa desgastada, sus zapatos rotos, era evidente señal de que no pertenecía al mismo mundo que ellos. Al principio, algunos niños simplemente la ignoraban, pero con el tiempo, un grupo de chicos comenzó a molestarla, a hacerle travesuras a Sofía. Un día, mientras ella estaba sola en el patio durante el recreo, un niño llamado Pedro se acercó sigilosamente y le arrebató el lazo rojo de su cabello. La niña se dio cuenta de inmediato y miró a Pedro con sus ojos llenos de lágrimas. Los otros niños, los que estaban observando, comenzaron a reírse, a burlarse de ella, en lugar de ayudarla. La situación empeoró con el tiempo, pues los chicos seguían haciéndole bromas pesadas, como esconderle sus útiles o tirarle tiza mientras la maestra escribía en el pizarrón. Le pegaban chicle en el cabello, entre algunas otras travesuras. Sofía, que al principio era callada y reservada, comenzó a acumular ira y resentimiento. Sí. Ya no soportaba esa situación. Se sentía completamente sola, desamparada, en ese nuevo entorno, nada comprendida. Un día, la niña desapareció sin dejar rastro. La policía la buscó por todas partes, pero no encontró ninguna pista. No encontraron nada. Los maestros y los padres pensaron que se había escapado o que alguien se la había llevado. Pero lo que no sabían era que la niña seguía en la escuela. Solo que de una forma muy diferente. Cada tarde, cuando el sol se ponía, un espectro aparecía en los pasillos, en las aulas, en los patios, buscando venganza. Con esa voz dulce y su mirada penetrante, asustaba a los niños que se quedaban a estudiar o a jugar más tarde, después de clases. ¿Cómo te llamas? ¿Juegas conmigo? Ven, no tengas miedo. Algunos decían que les hacía preguntas extrañas, como si quisiera saber algo de ellos, conocerlos. Otros afirmaban que les hacía travesuras, y otros más juraban que les hacía ver visiones horribles, como si quisiera enloquecerlos. Nadie se atrevía a contar lo que le pasaba, por miedo a que nadie les creyera, o a que la niña o el espectro de ella se enfadara aún más. Pero la situación se hizo insostenible, y algunos de los niños empezaron a faltar a clases, o incluso a cambiarse de escuela. Los maestros y los padres no entendían qué estaba pasando.
Pero la verdad era mucho más terrible, y pronto la descubrirían de la peor manera. Cuando acabaron las clases un día, Sofía estaba en el patio. Se sentó en un columpio y empezó a balancearse lentamente mientras cantaba. Sofía está aquí, nadie la quiere, todos le hacen daño, ella se vengará, uno por uno caerá, nadie se salvará. Después de un rato, la escuela estaba vacía. La niña entró en la sala de profesores, donde había una pizarra con los nombres de todos los alumnos de su salón. Uno por uno los visitó esa noche, y con su sangre tachaba los nombres de los niños que la habían maltratado. Al día siguiente, cuando los maestros llegaron a la escuela, se encontraron con una escena indescriptible. En el aula había un niño inerte sobre su pupitre, con los ojos abiertos y con una expresión de terror en el rostro. En sus manos sostenía un papel con una palabra escrita. Perdón. Los maestros fueron a la sala de profesores para alertar a todos, pero al entrar, vieron la pizarra manchada de sangre. Solo quedaban unos pocos nombres sin tachar, los de los niños que habían sido amables con ella. Entonces, oyeron un grito desgarrador desde el patio. Salieron deprisa, corriendo, y vieron a Sofía en el columpio, con el vestido blanco y el lazo rojo. Pero no era una niña, no era la niña que conocían. Era un espectro pálido y desfigurado, con los ojos vacíos y la boca torcida. La niña los miró con odio y les dijo: ¿Por qué no me protegieron? ¿Por qué no me quisieron? Ahora ya es tarde. Ya no hay marcha atrás. Todos pagarán por lo que me hicieron. Y entonces se lanzó del columpio. Se desvaneció en el aire, dejando detrás de sí una risa malévola. Amigos, el siguiente relato es de Joseph Cordero. Espero que les guste. A mi casa siempre llegaban muchos vecinos, algunos de los cuales compartían relatos de cosas que les habían ocurrido tiempo atrás. En una de esas noches, fue mi padre quien contó esta historia que vivió. Resulta que en la vereda siempre se habló de que un demonio llegaba por temporadas. Venía a llevarse a los niños, también a los jóvenes adolescentes, sobre todo a los que eran malos, rebeldes con sus padres. Ese día cuenta mi padre que estaba trabajando y que un vecino le dijo: José, cuídate y ora mucho, el perro está rondando. Mi padre siempre creyó firmemente en estas cosas y siempre se encerraba temprano. Nunca le faltaba su machete o cuchillo como es conocido acá en el pueblo. Dice mi padre que esa noche oscureció más temprano de lo común y que se sentía un frío muy diferente. Algo penetrante, que no era común en esta zona, porque es muy caluroso esta parte del país. Que en todo caso mi padre se encerró como de costumbre, junto con mi madre y mi hermana, que apenas era una bebé, de apenas unos meses.
A eso de las 2 de la madrugada empezó a brisar muy fuerte. Por las rendijas de la habitación se alcanzaba a ver afuera. El ganado corría desesperadamente. Los caballos rompían los alambrados como huyendo de algo que los asustaba. Los perros, por primera vez, no ladraban y buscaban entrar a la habitación. Dice mi padre que mi madre estaba dormida y que mi hermana igual. Él se sentó en la orilla de la cama, tomó su machete y empezó a orar, porque ya tenía más o menos una idea de qué podía hacer. Ya se lo habían advertido. Dice mi padre que se escuchaba acercarse un animal a la casa. Como si estuviera muy cansado, como si tuviera sed. Respiraba muy fuerte. En pocos segundos llegó a la puerta de la casa y empezó a cavar en la puerta. Daba vueltas alrededor de la casa. Era bastante desesperador escuchar esto. Mi padre siguió orando y seguía pidiéndole a Dios que le diera fuerzas para proteger a su familia. Se sentó frente a la puerta a esperar a que esta cosa entrara para enfrentarlo, ya que era su única opción. Entre oraciones y mucho miedo, amaneció. Y este animal solo se esfumó. Al salir mi padre de la habitación, vio que no había señales de que nada hubiera acabado fuera de la puerta. No habían señales de nada. Aún así, los animales estaban muy cortados de los alambrados. No sabemos qué quería este animal o este demonio. Solo sabemos que esa noche fue la más tenebrosa para mi padre. Él dice que sintió un miedo terrible, un pánico, algo que jamás había sentido y que jamás olvidará. Es una historia bastante clásica, ¿no? Creo que en la mayoría de los pueblos, en cualquier país, alguno de nuestros familiares se ha enfrentado con algo así. Un demonio, un fantasma, algún ente. Pero bueno, no por ser una historia clásica íbamos a dejar de contarla en el canal. Espero que la hayan disfrutado. Cuídense mucho. Yo ya los estoy esperando en el siguiente video. Y recuerden que esto es El lado oscuro de Otoch.